Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por guiarnos hacia adorar a Dios. No es un gozo poder escuchar a todos, ¿no? Cantando y adorando. Quiero pedir que abran sus Biblias a Filipenses 1. Vamos a estar siguiendo en nuestra serie de Filipenses. Entonces, Filipenses 1. Mientras que vayan buscando ahí, quiero quizás hacerle pregunta, ¿cuántos de ustedes quizás en algún momento en su niñez o juventud asistía a un campamento de jóvenes o de niños? Algunos cuantos, ¿sí? Y creo que es una experiencia muy única, ¿no? Hannah Rose trabajaba varios veranos, ¿sí? En campamentos de niños, de jóvenes, ¿no? Y es una semana, muchas veces son de una semana, unos cuantos días, es una semana súper intensa y súper única, ¿no? Y parte de todo el propósito es hacer que todos se involucran y se juntan y se conocen de la manera más rápida, ¿no? Entonces muchas veces empieza la semana y se divide todos los jóvenes en grupos, en equipos, ¿no? Y luego quizás escogen colores, escogen un nombre, quizás hay un canto y de ese grupo, de ese equipo, y se pasa toda la semana muchas veces como en competencia a través de juegos, a través de varias cosas se organizan para ganar en esa semana. Y por tener ese como identidad compartida y luego tener el propósito de ganar en esa semana y todos juntos, se hace una amistad, un sentido de equipo y de grupo súper fuerte. Hasta que al final de la semana, muchas veces, ya al pensar de ir a tu casa, se siente que uno está perdiendo a sus mejores amigos, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo es posible que en una semana se hace tan buenas amistades cuando uno pasa quizás todo el año con las mismas personas, ¿no? Y hay algo particular, único, de esa identidad compartida y luego propósito, que cada uno de esos quizás 5 días uno está esforzándose juntos para ganar. Y por las experiencias compartidas se hace amistades profundas. Y creo en el pasaje de hoy, Pablo habla de algo un poco parecido. Habla de cómo el Evangelio nos une con una identidad particular y luego y con un propósito compartido. Y como eso nos lleva, y en este caso lleva a Pablo a un amor profundo por sus hermanos. Y luego, además, en vez de ser una relación como superficial y pasajera, como los amigos del campamento, que es un amor que debe profundizar. Es un amor que debe crecer y madurar en esta vida como hermanos, viviendo juntos, y que esto es algo que al final trae fruto real, duradera y eterno, ¿no? Un fruto para la eternidad. Entonces quiero que leamos juntos Filipenses 1 de 3 a 11. Filipenses 1 de 3 a 11. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones
como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escogen lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, pedimos que abres a nuestros corazones a escuchar tu palabra hoy. Señor, que estés creciendo a nosotros en un amor por nuestros hermanos, Señor, que viene del Evangelio, Señor, que crezca, Señor. Y que para que esto sea algo que resulta en tu gloria y tu honra en tu venida, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a ver que el amor entre hermanos que se expresa aquí Pablo es algo que viene del Evangelio, que se fundamenta en el Evangelio, tanto en ser transformados por el Evangelio como nuestra obra compartida en el Evangelio. Y luego que este amor es algo que debe ser creciendo, abundando, como dice aquí, más y más para la gloria y la honra de Dios. Entonces el título de este mensaje es Ama para la gloria de Dios. Ama para la gloria de Dios. Entonces primero vamos a ver el fundamento del amor entre hermanos, el amor fraternal. Entonces Pablo empieza aquí en el versículo 3, empieza la carta, porque la semana pasada vimos el saludo a los filipenses y ahora entra en un momento de dar gracias a Dios por ellos. Y eso por la vida de los filipenses. Y es muy interesante, Pablo muestra un profundo gozo y agradecimiento por los filipenses. Y esto vemos en los versículos 3 a 5. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, en sus oraciones, lo que dice Pablo es que mientras que estoy orando y cuando oro y siempre estoy pensando en ustedes y tengo un gozoso agradecimiento por ustedes, por los filipenses y por su compañerismo en el Evangelio. Y esto muestra primero a Dios. Agradece Dios, damos gracias por los filipenses. Y hemos podido caminar juntos a través de los años. Y luego se muestra en una expresión de agradecimiento a ellos aquí. Entonces agradece tanto a ellos como a Dios. ¿Y por qué tiene tanto gozo? ¿Por qué goza tanto de ellos? ¿Qué dice aquí? Dice es por su fiel participación en el Evangelio. Y eso lo vemos en dos partes. Primero, en cómo el Evangelio ha trabajado y transformado a ellos. Eso es su primera participación. Y luego el segundo es su trabajo juntos en el Evangelio. Entonces dice que es por su participación en el Evangelio. Entonces vemos primero que han participado en el Evangelio en ser personas que han sido salvados por Cristo, que han sido salvados, transformados a través del Evangelio. Entonces nosotros primero llegamos a ser partícipes del Evangelio por la acción de Cristo en salvarnos. Porque al final el cristianismo no es un club de que nosotros decidimos, vamos a conectarnos aquí, es que soy un fanático de la Biblia, me gusta persona Jesús, entonces voy a juntar con los demás que son fanáticos, ¿no?
No es así. Sino dice en Efesios 2, 13 a 14, dice, y adelante dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y sigue en el versículo 18, dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, es la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados y que nos hace parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros participamos primero en el Evangelio en que hemos sido salvados por Cristo. Hemos recibido perdón por Cristo. Y como dice aquí, ahora somos ciudadanos del reino, somos santos y parte de la familia de Dios. Esa es la primera participación en el Evangelio. Eso vimos la semana pasada que Roberto hablaba de que todo lo que somos, lo somos en Cristo. Entonces, si participamos en el Evangelio, es primero porque Cristo nos ha hecho partícipes del Evangelio. Y esto trae, y además, Pablo tiene gozo y confianza no solo por su entrada, que han sido salvados, pero ahora, sino porque también tiene confianza en la obra continua de Cristo en sus vidas. Eso dice en el versículo 6, ¿no? Dice, estoy convencido precisamente de esto. Está gozando, agradecido, porque que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, mira, el gozo y agradecimiento y confianza que tiene Pablo no es porque los filipenses son sus favoritos y son fuertes, no, sino está en la obra de Cristo en ellos. Es por lo que Dios está haciendo. ¿Quién es que Cristo es quien empieza en la salvación la obra y termina y hace la obra? ¿Y qué es esta obra? ¿Cómo lo describe? Dice que primero es en ustedes. O sea, no es una obra exterior, no es que Cristo nos viste con un traje nuevo o algo de fuera, sino es una obra, comenzó en ustedes la buena obra. Es una transformación de dentro hacia afuera. Que es buenas noticias, porque eso es que necesitamos. Somos en nosotros pecadores, en rebelión contra Dios, entonces necesitamos una transformación de nosotros mismos. Y además tiene una dirección, tiene un destino. Dice, lo comenzó y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, en esa idea de perfeccionar es cumplir, es terminar lo que empezó. Entonces, si empezó santificación, va a estar perfeccionando, terminando la santificación en nosotros. Está tomando lo que hizo en la salvación y terminando esa obra. ¿Y hacia dónde? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina? Hasta el día de Cristo. ¿No? Es una obra que empieza en la salvación y termina cuando viene Cristo. Y que cuando la transformación sea terminada y que seamos santificados perfectamente en la presencia del Señor. Amén. Entonces, por Pablo, la confianza y gozo está basado en la obra de Cristo en ellos. Y creo esta promesa para nosotros, el versículo 6, es algo tan precioso para nosotros. Y estaba pensando en esta semana y
Creo es porque nosotros vivimos en un mundo en que hay muchas cosas que no terminan, no se terminan. ¿No? Algo que creo en los 9 meses de matrimonio que he tenido, quizá algo que hemos ya discutido varias veces, es que son las cosas que yo he empezado a hacer y no he terminado. ¿No? Que yo digo, bueno, mi esposa quiere que haga algo y quizás lo planeo hacer, ¿no? Quizás lo empiezo a hacer, pero no lo he terminado. Y hay cosas, si quieres, pregúntale después las cosas que hasta ahora, el día de hoy, no he terminado, ¿no? Quedan pendientes, ¿no? Y creo la realidad es que vivimos en un mundo en que muchas cosas que quizás empiezan nunca terminan. ¿Cuántas promesas de los políticos, no? Que mira, vamos a hacer esto, construir esto, y toman el primer paso, y el primer cavan un palito, y así se acaba, ¿no? Así es, vivimos en un mundo en que no se terminan las cosas. Y creo, esta realidad de la vida del mundo nos puede llevar a preguntarnos si es igual en la obra de Dios en nosotros. ¿Será que Dios empezó esto en mí? ¿Será que aquel día, cuando conocí al Señor, empezó algo, pero ahora se me ha dejado? ¿No va a terminar lo que empezó? No sé en qué punto te encuentras hoy, pero sé que has pasado, o quizás estás pasando, por lo menos pasarás a un día este tipo de momento. Vemos un momento quizás de fracaso, de falla en nuestras vidas. Quizás hay una área de pecado en que no puedes, sigas luchando. Podemos desanimarnos. Podemos pensar, Señor, ¿voy a seguir en esta misma lucha para siempre? Señor, jamás voy a cambiarme, jamás me vas a transformar. ¿Será que Dios me va a dejar como soy el día de hoy? Y quiero animarles, hermanos, que confían en lo que dice aquí. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tenemos que salir de nuestra perspectiva mundana y del patrón de cosas que han dejado a medias y ver lo que Dios está haciendo, la promesa de Dios. Y lo que dice aquí es la prueba del trabajo continuo en ti, la prueba de una futura perfección, viene de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si Dios empezó algo, lo va a terminar. Sí, y cuando vemos atrás y vemos cómo nos salvó, cómo ha transformado a nosotros, como los momentos en que nos ha animado, dice, bueno, esto es el Señor trabajando y promete que Él sigue obrando el día de hoy. Entonces podemos confiar. Y si Señor, sigas aquí, aunque en este momento no sé dónde, aunque en este momento siento desanimado, porque sé que vas a perfeccionar la obra en mí hasta el día de Cristo Jesús. Y además, hermano, yo creo que esto debe animarnos en cuanto a otros también. En cuanto a nuestros hermanos, en cuanto a nuestros amigos, o quizás más a unas personas más cercanas, quizás su esposo o esposa. Y si mira, si Dios empezó una obra en ellos,
yo puedo confiar en que Dios lo va a terminar. Está activo en ellos. Y creo que eso nos lleva a dos cosas. Primero, nos lleva a nosotros a ser activos, quizás apuntar al pecado en sus vidas, de señalar áreas que tienen que trabajar, porque tenemos una confianza que Dios está obrando en ellos. Dios está activo en ellos. Entonces lo puedo hacer con confianza. Y a la vez podemos tener paciencia con otros, ¿no? Porque otra vez sabemos que Dios está obrando. Va a terminar su obra. Entonces yo tomo pasos, mira, ve esto, ve esta reacción, ve cómo te enojaste. Y luego podemos tener paciencia mientras que Dios trabaje, porque sabemos, va a perfeccionar su obra en ellos hasta el día de Cristo Jesús. Entonces nos lleva a actividad y paciencia. Confiamos otra vez, confiamos en Dios. Y por eso, y eso es el agradecimiento y gozo de Pablo, porque él dice, mira, gozo en ustedes porque Dios está activo, está obrando, les ha transformado. Y además, dice que ellos ya han sido participantes de la transformación del Evangelio y ahora han llegado a compartir ahora entre Pablo y Filipenses como trabajadores juntos en el Evangelio. Ese es el patrón del Evangelio, ¿no? Que vemos en la Biblia, que primero somos parte del Evangelio a través de la salvación y luego somos enviados por el Evangelio en la misión de Dios. En la misión del Evangelio. Y esto es que vemos en el versículo 7. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues tanto mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Entonces, la gracia de Dios es algo que les lleva a vivir como colaboradores en el Evangelio. ¿Y cómo han compartido entonces? Lo que vemos aquí, dice en sus prisiones, dice en la defensa del Evangelio, en la confirmación del Evangelio. O sea, están trabajando juntos en la vida real, que para Pablo involucraba prisiones, para avanzar el reino de Dios. Y si vamos al resto de la carta, vemos varias otras cosas. En el 27 habla de que ellos están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luego en 29 habla de que dice, porque ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces se han compartido tanto en luchar por la fe y luego sufrir por la fe. Y luego en el 15 dice, habla de ellos y dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque ahora en Tesalónica enviaron dávidas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dávida en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. O sea, está contando la historia de cómo ellos no solo trabajaban en la fe, en compartirla, en sufrir por el Señor, pero también compartían sus recursos con Él. Y es un tema de la carta, ¿no? Que estaba apoyando financieramente a Él. Y dice que él buscaba el fruto de compartir el Evangelio por el Señor. Entonces los vemos trabajando juntos en el Evangelio. Y lo que Pablo dice, al resultado de esto, es que ellos juntos han experimentado la gracia de Dios, ¿no? Y esto es el 7. Pues porque los llevo en mi corazón, pues tanto mis prisiones como el Evangelio, en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. O sea, comparten juntos en luchar por el Evangelio y en la gracia que recibimos por Dios en esa obra. Y el compañerismo
que viene de ser transformados por el Evangelio y luego de trabajar juntos en el Evangelio, le llevó a Pablo un profundo amor por los filipenses. Y como los jóvenes, ¿sí?, en ese campamento, al tener esa entidad y propósito compartido, les lleva un fuerte afecto. Y quiero que noten las palabras que Pablo usa aquí para describir su relación y su perspectiva de ellos. Ve primero en el 4. Dice que pide siempre con gozo. Luego en el 7 dice, es justo que sienta esto cerca de ustedes porque los llevo en el corazón. Pablo está andando con los filipenses en su corazón. Y luego el 8 dice, porque Dios es mi testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y creo muy interesante, alguien como Pablo, quizás lo pensamos como un apóstol, un pastor, un plantador, un teólogo, habla de la iglesia y todo. Después de haber plantado esta iglesia, luego haber regresado varias veces, sabemos, en sus viajes de misionero, termina con un amor profundo para ellos, un cariño para los filipenses. Y dice, están en mi corazón. Entonces, y quiere que sea tan, dice, Dios es mi testigo de esto. Dios ha visto cuánto los amo. Entonces, Él no tiene un cuidado como abstracto ni externo por los hermanos de Filipo, para los filipenses, ¿no? Sino como es un cariño, ¿no? Personal, profundo. Y esto creo es lo que debe ser resultado de estar juntos, de trabajar juntos, de ser transformados juntos por el Evangelio. Entonces vemos las tres partes, ¿no? El Evangelio primero nos llama a un amor compartido como hemos recibido la gracia de Dios. Y segundo, nos envía juntas a una misión compartida y que esto entonces debe crear en nosotros un profundo cariño entre nosotros. Y notado como pensado en ustedes y hay de muchos países aquí representados. Y cada vez que se encuentran quizás con un hermano, un visitante que viene del mismo país, ¿no? Y yo como americano estoy ahí y empiezan a hablar palabras que no entiendo y no sé, de guatemalteco o lo que, y mexicano, lo que sea, catracho. Y luego palabras, y luego se encuentran, mira, somos del mismo pueblito. Y de personas, tienda, esto, lo otro, aquello, ¿no? Y hay una conexión fuerte por esa experiencia compartida. Y quiere decir que debe ser parecido con nosotros como hermanos, ¿no? Que hay una conexión de una experiencia compartida, de un amor compartido. Que nos lleva a ese cariño de que tiene Pablo aquí. Y creo entonces esto debe ser un ejemplo de parte de Pablo hacia nosotros, ¿no? De ver su agradecimiento por sus hermanos, expresado a Dios y a otros, que de verdad tomamos momentos para agradecer al Señor y decir, mira, Señor, gracias por mis hermanos de la iglesia, gracias por mi pareja, quizás mis hijos, gracias por amigos cercanos que caminan conmigo como cristianos. Y luego que eso nos lleva a generosidad de recursos y talentos, de nuestro tiempo, ¿no? Que requiere ser generosos de dinero, como vemos aquí. Entonces hay un compañerismo en el Evangelio.
Entonces, lo que vemos entonces es que el agradecimiento y amor por los filipenses ahora lleva a Pablo a una oración por ellos. Y esa es la segunda parte aquí. Y particularmente, él ora que crezcan en este amor. Y esto vemos en el versículo 9. Dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo? Bueno, el tema principal es esa primera frase, que crezcan y abundan en amor entre ellos. Entonces es interesante, primero modela un amor y luego expresa y comparta su oración para ellos que crezcan en ese amor. O sea, estás pidiendo que sean marcados por un amor creciente. ¿No? Que cada día más, cada año más vayan creciendo en amor. Pero no debemos pensar que Pablo es fanático del día de Valentino y es todo un hombre así, porque él dice, clarifica que es un cierto tipo de amor, ¿no? Es un amor particular. ¿Y cuál es? Lo dice aquí, que debe ser un amor, dice, aún más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea, un amor marcado por ciertas características. Y primero es el conocimiento verdadero. Eso es, habla de un conocimiento espiritual. De quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de qué es el Evangelio, qué es la vida cristiana. Que nuestro amor debe ser marcado por un entendimiento, conocimiento de la verdad. ¿De qué es ser un cristiano? Y segundo, habla de discernimiento. Y eso es muy interesante porque es una palabra muy conectada con la palabra en el Antiguo Testamento de sabiduría, ¿no? Que habla de proverbios, del hombre sabio. Es saber entre lo bueno y lo malo, entre el bien y quizás lo mejor. Es una percepción moral bíblica. En Proverbios 1, 9 habla de eso. Entonces dice, discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Es esa sabiduría que cuida nuestro camino y que viene al final. ¿De dónde? ¿Qué dice Proverbios? Del temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Entonces requiere el amor un discernimiento de cómo aplicar los principios de Dios a la vida diaria. Y si nosotros no entendemos cómo se ve este amor con conocimiento verdadero y discernimiento, lo describe en el versículo 10. Dice, a fin de que escogen lo mejor. Entonces, un amor lleno de este conocimiento y sabiduría bíblica va a llevarlos a discernir y escoger lo que es mejor. Es un amor que prioriza lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente importante según la palabra de Dios y Dios mismo. O sea, es algo que escojamos lo que glorifica a Dios. Escojamos lo que resulta en crecimiento espiritual. Es algo que busca las cosas a la manera de Dios, ¿no? Y como nuestro creador, primero tiene la autoridad de hacer eso, pero también tiene la sabiduría. ¿Por qué haríamos la cosa a nuestra manera cuando nuestro creador nos ha dicho,
así debes vivir. Así debes ordenar tu vida. O sea, lo que está buscando Pablo aquí es un amor lleno de conocimiento, de sabiduría bíblica. ¿No? Y reconoce que hay una diferencia entre un amor con buenas intenciones, pero equivocado. ¿No? Hay un amor que es maduro, hay un amor que es espiritualmente sabio. Y creo que los que tienen niños saben esto, ¿no? Que hay muchos que ellos quieren, hay muchas cosas que ellos quieren que no será bueno darles, ¿no? Y podrías decir, bueno, por amor voy a solo darles postres para comer, porque esto es lo que quieren. Y podrías justificar, bueno, estoy dándoles lo que necesitan y quieren mi hijo. Pero, ¿eso es sabio? No. Un amor sabio es uno que va a decir, aunque mi niño quiere helado para almuerzo, voy a darle carne, vegetales, arroz, tortillas, ¿no? Porque necesita una dieta balanceada, ¿no? Entonces, eso es, así se ve entonces un amor sabio. Y es interesante, aquí Pablo da ejemplos de cómo se ve este tipo de amor. ¿Qué es un amor que tiene los principios bíblicos gobernándolo, ¿no? Primero aquí es interesante, anima y agradece a ellos aquí. Es un amor, mira, voy a animar a mi hermano, voy a agradecerle a ellos. Luego, más adelante, les llama a sufrir para el Señor. Lo vimos en el 27, ¿no? Otra vez les anima a unidad y buscar los intereses de otros. No en el 2. Dice, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, otra vez, es sabiduría. Mira, hermanos, tienen que preferir a otros. Necesitas negarte a ti mismo. Es un amor verdadero, sabio, con discernimiento espiritual. Interesante, hasta en el 4, el versículo 2, nombra a 2 mujeres de la iglesia que están en conflicto. Dice, ruego a Evodia y Síntique que viven en armonía en el Señor. ¿Cómo crees que se sentían estas 2 mujeres al escuchar eso, no? Pero está diciendo, mira, estoy buscando su mejor, su bien espiritual a estos 2 hermanos, para la unidad de la iglesia. Y en otros pasajes hasta habla de que el amor sabio, bíblico, espiritual, hasta lleva un proceso de disciplina en una iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia como un grupo tiene que manifestar amor a hermanos que están en rebelión contra Dios, que están viviendo en pecado, en confrontar y hasta quitarlos de la iglesia con el propósito de amarlos, de honrar al Señor. Y esto habla en 1 Corintios, dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, una situación de pecado muy fuerte, ¿no? ¿Y qué deben hacer? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregan a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces aquí en ese momento dice, mira, este hermano en su iglesia está en un punto de tanto rebelión que necesitan tomar pasos severos. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, un amor que tú estás buscando lo mejor para salvar su alma. ¿No? Entonces lo que vemos es que el amor espiritual, sabio,
lleno de discernimiento y conocimiento espiritual, es una que busca lo mejor para otros. Busca su bien, aun cuando es difícil. Y creo esto es algo que nosotros todos tenemos que crecer, ¿no? Entre hermanos, de saber entre lo bueno y lo malo, saber entre lo bueno y lo mejor. Y estar pensando, ¿cómo con mis hermanos, con mi esposa, cómo puedo buscar su mejor espiritual? Con sabiduría, con discernimiento. Es fácil solo querer, bueno, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a disfrutar, comer, que es perfecto, está muy bien, pero también tenemos que pensar en cuáles momentos necesito animar en un área donde están animados. ¿Cuándo voy a preguntar para cómo está su vida espiritual? ¿Cómo voy a estar quizá enviándoles versículos en la semana? ¿Cómo voy a estar amando, no solo de tener tiempo juntos, pero de amar con ese deseo de su mejor espiritual, ¿no? Y creo ya en caso más en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos que aprender como la diferencia quizá entre complacer a nuestro esposo o a nuestra esposa y amarlas, ¿no? Yo lo veo. A veces hay cosas que mi esposa quiera. Yo digo, mira, amor, para nuestro bien, tenemos que hacer esto. Y ahí puedes decir, bueno, voy a hacer todo lo que quiera mi esposa porque la amo. Pero ahora me pregunta, ¿qué es el amor sabio aquí? Con discernimiento, ¿no? Que puede ser diferente. Quizás nos lleva a tomar decisiones para el bien espiritual de nuestra familia que no les va a gustar. A veces tenemos que apuntar al pecado o egoísmo en las vías de nuestras parejas, amigos, hermanos. Quizás para un padre le va a llevar a no tomar un trabajo con mejor sueldo porque no va a poder invertir en su familia. Ahí es algo bueno, ganar más dinero, pero algo mejor, invertir en su familia. Y eso es amor con conocimiento y discernimiento. Tenemos que crecer, ¿no? Pienso igual en los hijos. Yo no tengo hijos hasta ahora. Pero hay muchos momentos que uno tiene que cuidar en su bien espiritual. Yo me acuerdo cuando era, jovencito, yo fui a un campamento de fútbol, soccer, ¿no? Y al terminar esa semana me invitaron, en ese entonces jugaba más o menos bien, creo, me invitaron a un equipo como competitivo de fútbol. Y dije, mira, ya puedes entrar, ya te vimos, cómo puedes jugar aquí, y me emocioné un montón. Y luego mis padres empezamos a hablar, y ellos me conocían, y yo era alguien bien fácilmente influenciado por otros. Empezamos a investigar el ambiente de ese equipo. Y íbamos a estar en el bus por horas juntos, viajando a otros lugares. Y empezaron a decir, mira, Peter, ¿sabes qué? Aunque sería genial estar en este equipo, creemos que para tu bien espiritual no sería lo mejor. Podría ser algo que estás ahí con incrédulos por horas, haciendo no sabes qué, con presiones de no sabes qué. Aunque está genial poder seguir esto, en amor diciendo, mira, tenemos que no debes hacerlo, ¿no? Para mí era un poco costoso, pero veía, gracias a Dios, la sabiduría de eso. Pero igual, y otra vez, es entre algo bueno y algo mejor. Pensando con sabiduría bíblica, discernimiento espiritual. Y creo que hay muchas decisiones ahí con los hijos que tienen que pensar en decisiones de escuela, de amigos, de deportes, de actividades, de universidades. Y siempre pensar, ¿sí? en la parte de
las oportunidades y todo, pero a la vez estar pensando con esa mente bíblica, con sabiduría bíblica, y dice, bueno, ¿cómo puedo buscar el bien espiritual de mi hijo? Y no se pierde, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, lo que vemos aquí, ya con ejemplo, podemos ver, wow, es más difícil que parece, ¿no? Por eso Pablo está diciendo, mira, que crezcan, ¿no? En un amor, pero un amor con conocimiento espiritual, con discernimiento bíblico, para que escojan lo mejor. Entonces, hermanos, que entendemos eso y buscamos crecer en entender la palabra y saber cómo aplicarla a la vida diaria, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene un propósito, ¿no? Es para que produzca algo en ellos. Y eso está en versículo 10. Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrade, dando fruto en todo buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, este crecimiento en amor tiene un propósito, que es que seamos puros, irreprensibles para el día de Cristo. O sea que esto es algo que nos lleva a tener vidas que honran al Señor. Y además dice que seamos llenos de fruto de justicia. Y aquí la justicia habla de la justicia de Cristo que nos transforma. Entonces, un amor creciendo y que es marcado por sabiduría bíblica resulta en algo precioso. Que seamos puros, que seamos irreprensibles, que seamos llenos de fruto en el día de Cristo. Entonces, la oración de Pablo es para algo en particular. Que aman unos a otros, pero no solo que hay amor, sino para que crezcan en un amor que resulte en crecimiento en santidad, que resulte en los frutos de justicia. Entonces Pablo, modelando el amor y orando por el amor. Y creo eso también nos da un ejemplo de cómo debemos orar por otros, ¿no? Es muy interesante, un autor notaba que muchas veces Pablo comparte varias oraciones en sus cartas como esta, pero nunca pide para un cambio de circunstancias para ellos, sino siempre está pidiendo para crecimiento espiritual, que honren al Señor, que respondan bien, que tengan gozo, que confíen en el Señor. Esas son sus oraciones. Y creo que debe informarnos cómo oramos por los demás y lo que buscamos en ellos. Y no es que no oramos que cambien las circunstancias. Eso está bien, es bueno. Pero también debemos orar por más que eso. Debemos orar que Dios obre en medio de las circunstancias. Que los hermanos pueden ser fieles al Señor, que pueden confiar en Él, que descansen en Él, que esperan en su obra en ellos. Debemos orar que ellos tienen sabiduría, discernimiento en cómo responder, que crezcan en amor verdadero. Entonces creo aquí, como Pablo también nos da un ejemplo de cómo orar por los demás. Entonces, algo muy práctico, quizás esta semana, que pase algo con un hermano, está en un momento difícil, que ora que Dios obre, que cambie la circunstancia. Pero quizá abre a Filipenses 1 y use esto para orar por ellos, ¿no? De que crezcan en amor, que sean listos para el día de Cristo. Que ellos dan fruto en sus vidas. Entonces nos guía en cómo orar.
Entonces, para ir terminando, ¿qué es que vemos aquí? Bueno, primero hemos visto que el fundamento de nuestro amor fraternal es el Evangelio. Primero, que nosotros hemos sido y seguimos siendo transformados por el Evangelio. Y también que esto nos lleva a trabajar juntos en la obra del Evangelio. Y que esta transformación y obra compartida nos debe llevar a un amor y un cariño profundo entre nosotros. Y segundo, vemos que este amor debe ser uno que es creciendo en nosotros, que crece en conocimiento y discernimiento. O sea, de que sea un amor bíblicamente sabio, ¿no? Y quiero que notan cómo Pablo presenta todo esto. El amor que tenemos por otros, el amor que él tenía hacia los filipenses, el amor que está orando que crezca en ellos, y el amor que debe estar en nosotros, es una que resulta en las acciones de gracia a Dios, en la alabanza a Dios, en la adoración de Dios, y como termina aquí, en la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo empieza la sección hablando de su agradecimiento a Dios y termina con el propósito del fruto de nuestra vida. Es la gloria y la alabanza a Dios. Entonces, el propósito del amor que Pablo modela y ora por los filipenses es uno que mucho más allá de que conviven mejor, ¿no? No es que solo que sean unidos, que es importante, sino es que la manera en que la iglesia puede mejor glorificar y honrar a Dios. Es lo que, como dice aquí, es lo que nos prepara para el día de Cristo. Para que seamos una novia pura, irreprensible y lleno de fruto para ese día. Entonces quiero terminar orando esta oración de Pablo para nosotros. Que Dios nos crezca en amor. Entonces quiero pedir que el tipo de alabanza pase y vamos a orar. Señor, pedimos que el amor de nosotros abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojamos lo mejor para que seamos juntos, puros e irreprensibles para el día de Cristo. Señor, que seamos llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y pedimos esto en tu santo nombre. Amén.